¿Nunca te has preguntado por qué te afectan tanto las injusticias más que a los demás? ¿O por qué te duele tanto cuando escuchas a alguien criticarte? ¿O cuando alguien te da de lado? ¿O por qué tienes tanto miedo a la traición? ¿O a que te abandonen y te acompaña siempre un sentimiento de soledad muy profundo? ¿O por qué cuando sales de casa te miras 500 veces para ir perfecto, perfecta y que nadie te humille? ¿Nunca te has preguntado por qué te comportas como te comportas y por qué tienes esos miedos tan arraigados o esas respuestas, reacciones muchas veces desmesuradas ante algunas situaciones? La respuesta son las heridas de infancia. Las heridas de infancia son algo fundamental que todas las personas tenemos que tener trabajadas, aprendidas, cuidadas y sanadas. Si no, iremos por la vida medio ciegos, reaccionando de manera impulsiva ante las cosas sin saber por qué y sin saber gestionarlo. En este vídeo te voy a hablar de las 5 heridas de infancia más importantes que has de conocer. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta especializada en pareja, sexualidad, autoestima y emociones. En este canal encontrarás gran contenido de valor y muchas herramientas para aprender a ser feliz en pareja, siempre sin olvidarte de ti mismo, de ti misma. Te animo, si no lo has hecho ya, a que te suscribas por aquí a mi canal y así podrás acceder a todo este contenido y YouTube te avisará. Las heridas de infancia se crean más o menos entre los 7 y los 14 años, aunque se pueden crear antes y después, y son hechos traumáticos que suceden en nuestra vida y que nos dejan una herida que con todas las situaciones posteriores irá creciendo y creciendo. Esa herida funciona como un imán de situaciones similares que se nos ofrecen, que nos trae la vida para que sanemos esas heridas. ¿Qué ocurre? Que si vamos ciegos por la vida, no vamos a saber gestionar esas situaciones y cada vez nuestra herida se hará más y más grande, atrayendo situaciones más y más dolorosas. Es muy importante que entendamos que esos hechos que son traumáticos para un niño de 6, 7 hasta 14 años. Cuando lo procesamos con nuestra mente adulta, muchas veces me decís, pero esto fue una tontería, esto no tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia hoy, ahora, pero sí la tuvo en su momento para ese niño o esa niña que en ese momento de su vida vivió una situación compleja y se quedó esa huella, esa impronta ahí, que si no cuidamos, si no mimamos, se hará más grande y nos traerá grandes problemas, tanto a nivel individual como en nuestras relaciones de pareja. Las 5 heridas más importantes son las siguientes. La primera es la herida de abandono. Para que os hagáis una idea, muchas veces esta herida sucede con cosas tales como: me dejaron de pequeño en la guardería o en el colegio y no me explicaron exactamente lo que iba a ser o cómo iba a ser, y a mí se me quedó una sensación de abandono. A veces en los 14-15 años, si nuestros padres han tenido muchos problemas, también se puede generar esa sensación de yo me lo tengo que hacer todo solo o todo sola. La herida de abandono nos lleva a tener un constante miedo a la soledad. Tenemos terror y pánico a estar solos y eso nos lleva a generar relaciones muchas veces vacías, a dar y dar y dar en exceso para que no nos abandonen, y al final en muchos casos nos lleva a propiciar abandonos por exceso. Estamos excediéndonos en dar y ahuyentamos al otro. Además, muchas veces esos saboteadores que tenemos dentro de nadie me va a querer, no soy suficiente para nadie, pueden hacer que sea mi propio comportamiento el que ahuyente a las personas.
es muy importante que sepamos que la herida de abandono lleva asociado un arraigo muy grande a la tristeza porque sentimos que estamos constantemente viviendo en una profunda pérdida. Siempre vamos a perder a alguien porque siempre nos van a abandonar. Vamos a tener un terrible miedo a las situaciones de abandono, como por ejemplo las rupturas de pareja o al simplemente terminar una relación de amistad con una persona, y eso nos va a bloquear muchísimo. Esta herida de abandono hay que trabajarla en profundidad y la clave es aprende a ser tu propia compañía y aprende a estar solo y sola en momentos. La siguiente herida es la herida de rechazo. Es una herida que se genera, por ejemplo, en situaciones en las que un grupo de amigas me han rechazado y no han querido compartir conmigo o ser mis amigas. Es una situación que podemos catalogar y muchas veces me decís, ¿son cosas de niños? Sí, pero se ha generado esa impronta. Y la herida de rechazo, como la herida de humillación, que es la que vamos a ver después, tienen un efecto directo en nuestra autoestima. Nos la deja muy tocada. La herida de humillación es una herida que se produce, por ejemplo, cuando ha habido situaciones de bullying o incluso cuando ha habido un maltrato psicológico en casa, aunque sea leve, en el que mi madre o mi padre me ha dicho es que eres tonta, es que no sabes hacer esto, es que no sirves para nada. O a veces se genera por una sobreprotección, porque el mensaje que le estamos dando a nuestro hijo o a nuestra hija es como tú no puedes hacerlo, te lo hago yo todo, o yo estoy todo el rato encima de ti. Ambas, la herida de humillación y la herida de rechazo, como os he dicho, tienen un efecto directo en la autoestima, y el trabajo que debemos de hacer es directamente ahí. Empezar a trabajar nuestra autoestima sumado a elegir muy bien los vínculos para no reproducir esas situaciones en nuestra etapa adulta. Asociado a la herida de humillación y a la herida de rechazo se generan muchos miedos al contacto con otras personas, a las relaciones de pareja, a que me humillen, a que me rechacen. Y muchas veces eso nos lleva a la perfección, por ejemplo, de cómo vamos vestidos. Es muy importante que tengamos en cuenta estas dos heridas, porque a nivel relacional y a nivel de pareja afectan muchísimo. De hecho, es una de las causas de mayor discusión, porque aunque sean cosas muy leves, si yo siento que mi pareja me ha criticado, me ha humillado, me ha rechazado delante de otros entornos, se me va a abrir toda esa sensación, todo ese dolor de cuando era niña, de cuando era niño, y la reacción evidentemente va a ser muy fuerte, y además las consecuencias psicológicas, sobre todo en la autoestima, son muy grandes. Nos vamos a la herida de traición. Os pongo un ejemplo para que veáis cómo se puede generar esta herida. Mi mamá, mi papá me dicen que nos vamos a ir todo el día a pasar el día juntos para que yo salga de casa, y después me deja en el colegio o en la guardería y se va. Se genera una traición. La herida de traición tiene que ver mucho con situaciones en las que nuestros padres nos han mentido, muchas veces para protegernos, pero eso ha generado una sensación de traición. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, cuando yo le cuento algo a mi madre o a mi padre en confianza y de repente me entero que lo sabe todo el vecindario y es algo muy íntimo que a mí me sobreexpone, eso también puede generar una herida de traición. Las personas que en su niñez han sentido la traición crecen y se desarrollan en su vida adulta pensando que cualquiera les va a traicionar. Tienen una gran desconfianza y un miedo muy grande a las relaciones sociales y a exponerse y a generar relaciones de intimidad con otras personas, porque se sienten muy expuestas y sienten que les pueden traicionar. Es muy importante el descubrimiento de tener esta herida, cerrar los círculos por los que yo tengo esta herida abierta con mi padre, con mi madre, entender y perdonar estas situaciones o con quien haya sido. Y es muy importante aprender a generar relaciones de confianza y poco a poco ir rompiendo ese miedo tan atroz. Porque una de las consecuencias de la herida de traición muchas veces es el no querer tener relaciones interpersonales ni relaciones de pareja, es el aislamiento,
es el ser antisocial y muchas veces una de las consecuencias es la soledad muy profunda, porque si tú no te muestras, los demás no te ven. Si tú no te muestras, los demás no saben qué necesitas. Y por último, vamos a hablar de la herida de injusticia. Es una herida que se da mucho, por ejemplo, en situaciones en las que son varios hermanos y nosotros como niños o como adolescentes hemos sentido que favorecían a uno por encima del otro. También cuando hemos vivido situaciones dramáticas, traumáticas, difíciles en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, lo hemos vivido como injusto. Muchas veces en situaciones, por ejemplo, de maltrato psicológico, aunque sea leve, se genera esta herida de injusticia. Y es muy importante saber que tenemos esta herida de injusticia. Y una de las claves es si reaccionas de manera muy desmesurada o con mucha rabia ante injusticias sociales o injusticias cercanas. Esa es una clave para saber que tienes una herida de injusticia. Porque es muy importante que sepamos si tenemos una herida de injusticia, porque la emoción que está arraigada a esta herida es la rabia. Y vamos a vivir casi todo o mucho como injusto y como algo personal. Eso nos va a llevar muchas veces a estar como enfadados con el mundo. Entonces es muy importante que detectemos esa herida de injusticia, que detectemos por qué se da y que hagamos siempre un trabajo de ¿realmente esto es una injusticia que me afecta a mí directamente o no? ¿Realmente esto es una injusticia personal contra mí? ¿Hasta dónde me tengo que implicar en esto? Las heridas de infancia son algo fundamental, que yo siempre digo que es un must, es un deber que todo ser humano, que toda persona ha de trabajarse. Evidentemente no es fácil trabajarlo, yo siempre os aconsejo, porque además siempre os lo digo, que ir a terapia de pareja una vez en la vida es casi una asignatura obligatoria. Y tener claras nuestras heridas de infancia, las situaciones que la han generado, sanar nuestro pasado, tener claros los activadores, situaciones que me activan esas heridas en el presente y tener un plan de acción, tanto individual como, ojo, también en pareja, para cuando estas situaciones activadoras de mi herida o de mis heridas de infancia se den, es vital, es fundamental. Afecta muchísimo a las relaciones de pareja porque casi siempre nos estamos proyectando nuestras heridas. Y es fundamental que tengamos claro cuál es nuestra herida predominante y las una o dos que tenemos también ahí de manera potente. Para ello, te animo a que visites nuestra página web y sobre todo visites el apartado de servicios, porque en todos los programas online y en terapia, tanto individual como de pareja, es una de las cosas que sí o sí siempre trato con vosotros. Es fundamental y, ojo, es una de las causas por las que podemos o bien ser felices y vivir una vida tranquila o estar todo el día amargados y enfadados. Gestionar y sanar nuestras heridas de infancia, que no borrarlas porque es imposible, es imprescindible para tener una vida en armonía y una vida de pareja feliz.